Ahora lo que hace rato les explicaba era, por ejemplo, con el hidroneumático, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas hidroneumáticos, o también denominados a presión constante, ¿no? Tienen la capacidad, obviamente, de presurizar el sistema, lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el tanque elevado, ¿no? El tanque elevado, tú bombeabas hasta el tanque elevado presurizaba todo el sistema desde la parte por gravedad. En este caso, el tanque hidroneumático ya no lo hace por gravedad, sino lo hace por presión, ¿no? Por compresión. Este equipo presurizado, ¿no? Reemplaza el tanque elevado y que da al caudal da al caudal presión adecuada para que pueda garantizar que el agua llegue a cada aparato sanitario, ¿no? Son llamados hidroneumáticos o también de presión constante. El equipo hidroneumático entrega un caudal variable a una presión variable entre una máxima y mínima, que depende de su rango de compresión y descompresión, que sufre un volumen de aire en un dispositivo herméticamente cerrado, transmitida por un volumen de agua bombeada y extraída por un orificio, ¿no? Eso es lo que ocurre en un tanque hidroneumático. Ahí está justamente cómo más o menos es el funcionamiento de un hidroneumático en los sistemas de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos que es un sistema, es un tanque donde va a ser presurizado por una faja de aire, ¿no? Un sistema de presurización de aire que va a darle la presión a todo el sistema en la red, ¿correcto? Ahí tenemos, por ejemplo, este es un ciclo, ¿no? Primero el tanque vacío, ¿no? Donde se hace la precarga inicial de aire, ¿no? A través del diafragma de presión. Seguidamente está llenado y empieza a llenarse de agua, ¿no? El agua es bombeada, tiene que tener una bomba centrífuga para el ingreso de agua aquí al tanquecito, ¿no? Y va levantando ese diafragma de aire, esa bolsa de aire. Después llega a un nivel donde el tanque está lleno, ¿no? Y la bomba se ha apagado, justamente para garantizar una presurización inicial. Y después, cuando la bomba permanece apagada, ¿no? Mientras la presión del aire se mantenga en el diafragma constante, va a permitir justamente la presurización del sistema, ¿no? Empieza a presurizar el sistema cuando ya hay algún tipo de consumo en algún punto de abastecimiento de la red, ¿correcto? Pero se empieza a descargar, ¿no? Se empieza a descargar cuando ya obviamente se está liberando el agua en el sistema, ¿no? Ya cuando hay una abertura, ¡pum!, se empieza a hacer el descargue, ¿no? La presión. Y después obviamente se descomprime otra vez todo, ¿no? Para otra vez iniciar el arranque de la bomba, ¿no? Otra vez inicia. Es un tema de sensor, es un tema de circuito, ¿no? Que eso se conecta entre el hidroneumático y la bomba centrífuga de inyección, ¿correcto? Y estos son justamente los hidroneumáticos, funcionan, como les decía, para pisos no tan altos como para de 5 pisos, ¿no? 4 pisos, 6 pisos, ¿no? Hasta ahí puede funcionar adecuadamente, eso es su limitante. Y ya para pisos más grandes ya se usa otro tipo de esquema, que son de presión constante, justo estos de acá, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de presión constante, dice, consta de bombas de alta presión centrífugas, horizontales y verticales de etapas múltiples y construidas de acero inoxidable, y ofrecen soluciones en múltiples aplicaciones industriales y abastecimiento de agua potable. O sea, estos son como hace rato les decía, una instalación secuencial de bombas, ¿no? En serie. Una arranca, se va al piso tal, donde se está abriendo 2 caños, se abre 2 caños más al otro lado, arranca las otras 2 bombas y presurizan el sistema. O sea, le meten más presión al sistema, ¿no? Por cada demanda de agua que existe. Y todo eso está automatizado, ¿no? Y el sistema que se proyecta ahí es un sistema en húmedo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué ventajas tienen estos sistemas? Que pueden ser conectados de forma vertical, de forma horizontal, ¿correcto? De forma secuencial, en serie. Las partes hidráulicas de acero inoxidable resistentes a la corrosión, facilidad de instalación, son bombas verticales inline, así se les llama, o también horizontales. El sello mecánico estándar con caras de cartucho de silicio y de tungsteno. Aquí está justamente el concepto del sistema, ¿no? Acá justamente lo que les explicaba hace rato.
Ajuste de la presión de arranque definida a través de la variación de velocidad de cada bomba. Si la presión de trabajo desciende en la presión mínima ajustada, la bomba número 1 arranca su velocidad de giro y va en función de la presión y consumo requeridos. O sea, todo depende de la presión acá, ¿no? Depende del tipo de cuántas llaves o cuántas válvulas están funcionando de manera paralela, ¿ya? Si la demanda de agua incrementa al 95% de la capacidad máxima, ¿no?, la bomba número 2 arranca, ¿no?, el mínimo de velocidad y se incrementa automáticamente la función de demanda. Esto es lo que se le hace llamar el sistema anticipado, ¿no? Al incrementar el consumo de la bomba 1, llega al 100% de su velocidad y la bomba número 2 comparte esa necesidad, ¿no? Es como si fuera un apoyo de presión a la primera bomba que arrancó. Sin embargo, si el consumo se estabiliza y la bomba número 1 no llega al máximo de velocidad, después de unos segundos de bomba, deja de funcionar, ¿no? Después de presurizar bien el sistema, se cerró la llave, ya no hay por qué seguir presionando, ¡pum!, automáticamente se cierra, ¿no? Es un tema así, es un poco más, ¿qué puedo decir? Que es un poco más beneficioso que el hidroneumático, porque el hidroneumático solamente resistía hasta cierto nivel de pie. En cambio, estos de acá te pueden bombear hasta 20, 30 pisos también, ¿no? No hay problema. Tú colocas más en serie y pum, 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 va bombeando sin ningún problema. Ventajas, ¿no? Ahorro de energía y operación silenciosa, mínimo espacio para su instalación, presión constante, no hay fluctuaciones de presión y flujo. Esa es la ventaja. En el caso, por ejemplo, de los hidroneumáticos, el hidroneumático, por ejemplo, es alto, ¿no? Es grande el hidroneumático. En cambio, estos de acá, bueno, obviamente más potencia, más grande, pero obviamente son más, comparados con el hidroneumático, son más pequeñitos, ¿no?, definitivamente. Composición básica de operación, número de bombas en función a mínimas y máximas demandas, tablero de control con variador de velocidad y presostato, ¿no?, que es lo que justamente mide el valor de la presión para que pueda funcionar adecuadamente el sistema, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un pequeño cálculo, ¿no?, de un equipo hidroneumático, ¿no?, que también es similar colocarlo en los para los de presión constante, ¿no? Por ejemplo, tenemos un edificio de 2 pisos, dice, ¿no? Para un edificio de 2 pisos, de 2 y 3 departamentos cada uno tiene, ¿no? Ahí tenemos un lavadero de cocina, un baño completo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el caso de los hidroneumáticos, ¿no?, por ejemplo, te da una tabla de índice de valores, ¿no? Por ejemplo, si es un lavatorio, es equivalente a una unidad, ¿no?, una unidad de carga. Lavatorio de cocina, 2 unidades de carga. Y un baño completo, 6 unidades de carga, ¿no? Ahí lo pueden llamar valores o cargas, ¿no? Total por departamento, 9 valores de carga, ¿no? En total, eso me va a hacer, como son 3 pisos, 9 por 3, me sale 21 valores, ¿no? O 21 niveles de carga. Luego, el encuentro en las columnas de valores y de carga y del número de pisos nos indica el tipo de equipo, ¿no? Y acá justamente está el nombre del equipo, es la serie del equipo, 0.8, al cual corresponde una tubería de 1 pulgada. ¿Y dónde está esa tabla? Acá, por ejemplo, ahí está esa tablita, ¿no?, que es esa tablita de ejecución, que nos lo vende Hidrostal, ¿no? Por ejemplo, Hidrostal es una de las empresas acá en Perú que vende este tipo de bombas, ¿no?, y que también vende las tuberías a presión constante, ¿correcto? Y que tiene unas tablitas en función al número de pisos. Ahí está el número de pisos, miren, desde 1 piso hasta 12 pisos, ¿no?, tiene los niveles de presión desde 20 psi hasta 85 psi, ¿no?, en cada uno de los rangos de nivel de operación del equipo. Acá tenemos el número de valores de carga, lo que hace rato les decía, ¿no?, desde 20 hasta 650, que es el valor máximo de carga para hidroneumáticos, ¿no?, valores de carga. Y los caudales, ¿no? ¿Qué caudales? Caudales de bombeo, pues, ¿no?, obviamente. Ahí están los caudales, desde 0.54 hasta 6 litros por segundo, ¿no?, que son los caudales de este bombeo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, acá
tenemos la tubería que sale del equipo. Acá tenemos los tubos de las tuberías que se recomiendan por equipo. Desde 3/4 para caudales bien bajos de 0.5 y hasta tuberías de 1 pulgada, 1 pulgada 1/4, 1 pulgada y media, 2 pulgadas y hasta 2 pulgadas y media para caudales por encima de 5 litros por segundo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace el cálculo según los de Hidrostal? Ellos, por ejemplo, calculan los valores de carga, ¿no? o número de valores en función al caudal, ¿no? Por ejemplo, me sale un caudal, hace rato dijimos, ¿cuánto era el valor? 27, ¿no? Más o menos está por acá. Entre este valor, entre 20 y 30, ¿no? El caudal sale 0.54 a 0.58, a 0.68, perdón. Y acá tenemos justamente los dos valores, ¿no? Los dos equipos. Para un nivel de 3 pisos, para tanta presión, ¿no? Ahí tenemos el valor de presión desde 20 hasta 45 PSI, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo elijo el de aquí, me sale un diámetro de tubería mínimo que tiene que requerir el equipo para que pueda bombear el sistema, ¿no? Una tabla muy, muy sencilla, muy fácil de utilizarlo de Hidrostal para poder hacer el cálculo de los hidroneumáticos. Así igualito, por ejemplo, si tú vas a utilizar otra bomba, por eso les decía, ¿no? O sea, tienes que ver, por ejemplo, si vas a usar qué tipos de bombas, qué tipos de equipos, siempre ver el catálogo, ¿no? De los fabricantes. Cuando son sistemas automáticos, o son sistemas de presión constante, son hidroneumáticos, necesariamente tienes que verificar que los fabricantes te den el catálogo con sus equivalencias y sus tablas, para poder definir qué equipos aproximadamente son los que pueden estar o los que cumplen con tu caudal, con tu presión y con tu pérdida de carga. No, o sea, cada equipo es cada marca tiene justamente su diferente staff de equipos para que tú puedas identificar cuál es cuál y cuál es el que me conviene a mí utilizar en mi sistema de diseño. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos, la marca, ¿no? El tipo de tanques, cantidad de bombas usadas, el modelo de la bomba, la potencia del motor y si es monofásico o trifásico, ¿no? Ahí tenemos la asignación del equipo, ¿no? Necesito toda la nomenclatura bien definida para identificar qué tipo de equipo es, ¿correcto? Y lo que justamente necesitamos de los catálogos es la tabla técnica, pues, ¿no? Estos datos técnicos, ahí es lo que me va a dar, ¿no? Cuánto es el volumen de tanque, cuánto es el volumen útil, ¿no? Presión útil, presión de precarga, las dimensiones en pulgadas, ¿no? El peso, para que puedas calcular tu flete cuando vas a transportarlo. Entonces, todas esas características yo las tengo que sacar del catálogo, ¿no? Para que pueda funcionar mi diseño. Ahí tenemos otro modelo, justamente de la instalación de tanques hidroneumáticos, ¿no? Ahí tenemos la bomba de succión, ¿no? La línea de succión, aquí está, acá, aquí también, aquí está la bomba incluida, la bomba sumergible, esta es la bomba centrífuga, acá están todos los accesorios que entran, está la canastilla, aquí está el tapón cebado, los codos, las uniones universales, los acoples, las válvulas, la reguladora de caudal, la reguladora de presión, la válvula de alivio, ¿no? Tenemos la válvula compuerta, ¿no? Tenemos la válvula check, ¿no? El antirretorno, la tubería de la línea de drenaje, la válvula compuerta para que salga toda la descarga ya para la limpieza y mantenimiento, y el hidroneumático en sí, ¿no? O sea, todo ese sistema es una instalación que me permite a mí garantizar y presurizar todo el sistema de mi red, ¿no? En el tanque, y colocar todos esos accesorios que se están instalando, que se requieren para la instalación correcta, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer, por ejemplo, su metrado y sus cotos unitarios, justamente ahí dice el detalle, ¿no? Que muchos no colocamos, y bueno, me incluyo porque yo tengo varias veces, no obviamos algunos equipos, algunos accesorios, algunas válvulas, para poder calcular exactamente el mecanismo hidráulico del proyecto. Ahora, la ventaja de colocar también los hidroneumáticos es, por ejemplo, justamente lo que se veía hace rato, ¿no?
lo que les decía hace rato. Por ejemplo, cuando tú colocas presión constante, ¿no? Presión constante es lo que les decía, ¿no? Colocas pues en serie, ¿no? A varios. Antes, ¿qué se hacía? Antes también igualito yo podía colocar varios en paralelo. O sea, varios hidroneumáticos yo los colocaba en paralelo, ¿no? Esos hidroneumáticos que yo colocaba en paralelo me ocupaban mucho espacio, ¿no? Eran muy grandes y eso perjudicaba que yo tenía que instalar o tener una infraestructura un poco más grande para poder hacer el tema de descarga. Obviamente, si en mi edificación, en mi edificio, tengo esa disponibilidad, yo puedo usar varios hidroneumáticos, porque la misma función va a cumplir, presurizar, ¿no? Porque acá ingresa la bomba, va a los distribuidores de presión, y acá cada uno funciona con su válvula y su componente y su dispositivo de control, ¿no? Para que pueda regular. Y ahí tenemos el dimensionamiento de esos tanquecitos para cada uno de los casos. ¿Sí? Muy bien, entonces ya calculamos eso. Entonces para un sistema directo yo voy a calcular ahora el tema, por ejemplo, del método de la red ya, ¿no? O sea, ¿cómo calculo yo la red hidráulica, la red del sistema de abastecimiento? ¿Sí? Que es sencillo, porque tengo que saber la red, la presión en la red pública, tengo que saber la presión mínima requerida en el punto más desfavorable, ¿no? La altura estática de edificación, características del medidor, presión de llegada, la caja de válvulas de control general, ¿no? Contando la pérdida de carga en el medidor, tipo de tubería a emplear, gasto o consumo de cada piso, ¿no? Para calcular la red. Antes me olvidaba acá, antes de pasar el tema de hidroneumáticos. Por ejemplo, en los hidroneumáticos, por ejemplo, ustedes van a encontrar hidroneumáticos con o sin compresor, ¿no? Por ejemplo, cuando dice con o sin compresor es porque el compresor está afuera o está adentro, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, cuando te dicen con compresor es porque el compresor está adentro, y cuando dicen sin compresor es porque está afuera, ¿no? Ese es a veces justamente ese es el defecto, porque se supone que acá, ¿no? Esta bolsita de aquí que les expliqué hace rato, ¿no? Esta de acá, ¿no? Que les expliqué hace un momento. Este de aquí es el compresor, pues. O sea, cuando el compresor es el que presiona, el que da la inyección, cuando está adentro, a veces muchos dicen, pero falta. Hay algunos, me acuerdo, unos colegas me decían, no, pero esto me han traído sin compresor. Pero es difícil porque todos los tanques hidroneumáticos deberían tener su compresor. Y el compresor justamente es el que está incorporado adentro, a través del diafragma, claro, a través del diafragma que tiene en la parte interna del tanque. Pero hay otros que tienen afuera, ¿no? Hay otros que por el modelo ya, eso depende del modelo, ¿no? Dependiendo qué tipo de modelo es el que vas a usar, ¿no? Hay otros, como por ejemplo, que aquí al ladito, acá tiene el compresor, ¿no? Ahí al lado está el compresor, ¿no? Entonces ahí ya tú llenas de agua todo el tanque y hace, ¡pum!, se encarga del bombeo, ¿no? La parte que está externa. ¿Ya? También hay ese tipo de equipos, ¿ya? En el caso de estos no, pues en el caso de estos de aquí, estos que son de acá de presión constante, ¿no? Estos de acá que son de presión constante, estos sí no, estos se interconectan, perdón, con un tubo. O sea, ¿qué es lo que hacen? Succionan, está el succionador, la bomba, empieza el consumo por bombeo, el tema de bombeo, empieza el consumo en la parte de cualquier punto de la red, y estos de aquí, ¿no? A medida que va pasando el consumo, van suministrando presión, hasta llegar al punto de consumo máximo. Muy bien, como les decía, vamos a calcular ahora la red, ¿no? El diseño de la red, ¿no? Y es importante porque esto nos va a permitir a nosotros saber el cálculo de la red. Entonces, antes de calcular la red, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo,
Muy bien, vamos a suponer que es un baño típico, ¿no? que se coloca en una edificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, para poder ya hacer el cálculo respectivo de la red, ¿no? Hay que primero hacer bien el trazo también, pues, ¿no? ¿Qué es lo primero? Por ejemplo, yo he visto en algunos planos que le quieren sacar todo el cálculo de la presión mínima, por ejemplo, hasta en el último aparato. A veces eso no va a cumplir, ¿no? A veces no cumple eso. Entonces, lo recomendable es que cuando tú haces tu trazo, ¿no? Tú tienes que llegar hasta el punto de entrega mejor dicho, en la habitación o en el punto, en el room donde vas a hacer la entrega del aparato del sistema de abastecimiento, ¿no? Porque puede ser en el baño, puede ser en la cocina, en el patio, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, ¿qué se recomienda? Se recomienda primero que cuando tú traces la red, siempre se traza una red así, ¿no? ¿No? Que es una red, esta red me indica que está pasando agua fría, ¿no? Que es una línea punteada, ¿no? Un puntito, ¿no? Se recomienda siempre que la red, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, se recomienda siempre que cuando uno va a hacer trazos de red, por ejemplo, ¿no? De una red de abastecimiento, en una instalación, se recomienda que el trazo sea lo más corto posible, primero, ¿no? O sea, que sea un recorrido corto, ¿correcto? Se recomienda también que el recorrido sea en el suelo, ¿no? También puede ser en la pared, pero el tema de hacerlo en la pared es que, por ejemplo, cuando tú haces, por ejemplo, en un procedimiento constructivo, por ejemplo, ¿cómo tú dejarías la mecha del tubo en un muro como este? ¿Se puede dejar o no? Porque en una edificación generalmente los muros se hacen de ladrillo, ¿sí o no? Todos los muros son de ladrillo, ¿no? Por ejemplo, acá donde justamente discutíamos con varios amigos civiles, ¿no? Por ejemplo, muchos tenemos la costumbre, por ejemplo, a veces yo he visto planos que lo hacen así, ¿no? Por la pared, ¿no? Rodean todo esto, va así, así y así, ¿no? Todo va por la pared, ¿no? Lo ponen por el muro, ¿no? Pero hay, por ejemplo, puntos, por ejemplo, donde acá hay columna, por ejemplo. Una columnaza ahí, ¿no? Pero igual lo trazan todavía por la misma columna. Yo a un amigo civil le pregunté, ¿no? Por ejemplo, ya, yo hago mi muro, ¿y cómo le dejo la mecha para el tubo? O sea, ¿cómo hago el espacio para que cuando yo estoy construyendo mi muro, digo, por acá va a pasar el tubo, entonces lo hago. En la práctica, ¿qué se hace? Construyes el muro, lo picas, ¿no? Y pones el tubo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ingeniero Kuroiwa, ustedes han escuchado seguramente hablar de Kuroiwa, ¿no? Es un ingeniero civil, de la UNI, ¿no? Un chinito que es un sismólogo, ¿no? Él, por ejemplo, dice, ¿no? Ni siquiera lo digo yo, él dice, ¿no? Que
lo que se recomienda en habilitaciones es justamente no tratar de propiciar algún tipo de fisura, algún tipo de desequilibrio en el nivel estructural en el nivel estructural de cada edificio, de cada vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que recomienda es que cuando uno haga una construcción tiene que hacerlo sin ningún tipo de detalle de fisura y nada. Y recomienda más bien, antes de hacer algún tipo de vaciado, algún tipo más que todo para el vaciado, ¿no? Hacer todas las instalaciones de agua y desagüe antes del vaciado, ¿no? Hacer toda la interconexión, el cableado, el entubado, todo antes del vaciado de las estructuras. ¿Y por qué lo dice eso él? Porque así como les digo, él recomienda de que el vaciado, de que la evacuación de o instalación tanto de sanitarias como eléctricas tiene que hacerse justamente en todo nivel piso, ¿no? Nivel piso, y evitar, bueno, en el caso de los tubacorrientes sí necesariamente tienes que subir, pues, ¿no? Para el tema de la corriente. Pero en el caso de agua y desagüe, tienes que dejar tu mecha correspondiente para la instalación, donde el nivel no sé, de picar, ¿no? Hacer el picado, o hacer un poco de rotura, tiene que ser lo mínimo, ¿no? Y recomiendan que, como les digo, en todos los cursos que a mí me han formado y a todos los ingenieros que he visto, siempre recomiendan que el trazo sea el recorrido más corto y que tenga que hacerse a nivel suelo, ¿no? Los trazos, ¿no? En cambio, obviamente, esto yo lo puedo reducir inclusive más acá. O sea, la cosa es que yo tengo que, inclusive otro detalle también que observan los expertos, es también incluso hacer el trazo, quizás no con estas líneas, sino también incluso diseñarlo con el mismo diámetro del tubo, ¿no? Por ejemplo, si tú dices que es de media pulgada, ¿no? En tu mismo diámetro, hacer el mismo dibujo, pero considerando el mismo espesor, ¿no? O sea, el mismo espesor de media pulgada, ¿no? Para que cuando tú estás en campo, puedas darte cuenta del espaciamiento que dejas entre el tubo de agua y el tubo de desagüe, ¿no? Porque a veces eso ocurre, ¿no? A veces, por ejemplo, yo he visto, ya, bacán, yo también como sanitario he visto algunos planos de mis colegas, ¿no? Sanitarios, que ponen acá y intersectan el desagüe, o sea, toda una chanfaina, pues, ¿no? En el suelo.